Ahora en capítulo 11 de propiedades, tenemos propiedades características de los gases, líquidos y sólidos. Aquí, en este cuadro, la idea es hacer una comparación entre los estados de gas, líquido y sólido en términos de su volumen o la forma, es decir, que cómo se va a ocupar un recipiente, la densidad relativa de un gas, líquido y sólido, la compresibilidad, es decir, que si está en un recipiente, si podemos disminuir el volumen de ese recipiente fácilmente o si es muy difícil. También queremos hacer una comparación entre el movimiento de las partículas. Y aquí tenemos el diagrama de cada estado para ayudarle a hacer la comparación del movimiento. Entonces estamos buscando si el movimiento es ordenado, desordenado, aleatorio, si hay muchas interacciones entre esas partículas, pocas. Antes de ver las respuestas de cómo llenar este cuadro, quiero que usted ponga el video en pausa para escribir sus hipótesis para cada parte. Después, cuando yo escribo las respuestas de ese cuadro, si usted tiene una respuesta diferente, puede mandarme una pregunta para ver si su respuesta es correcta o no. Bueno, ahora espero que ha tomado el tiempo para escribir su hipótesis. Voy a empezar a llenar este diagrama con las respuestas correctas. Al menos algunas respuestas correctas. Puede ser que usted tiene otra que también es correcto. Entonces, primero, vamos a ver cómo está el volumen y la forma de un gas. Un gas va a ocupar... un momentito. El gas va a ocupar todo el volumen de su recipiente. Es decir, que su forma es indefinida o no definida. Puede cambiar su forma según el recipiente. El líquido va a ocupar solo el fondo de su recipiente. Okay. También tiene una forma no definida. El sólido tiene una forma definida. Si tiene una forma definida, esta forma no va a variar si cambiamos el recipiente. Obviamente tenemos una pequeña como estrella porque si nuestro sólido es un polvo, una pólvora, como la arena o un sólido pulverizado, sí va a comportarse un poco como un líquido. Porque las partículas del sólido o las piezas del sólido son tan pequeñas que parece que va a cambiar su forma, depende del recipiente, pero ese simplemente es el grupo grande de partículas del sólido. Cada partícula de sólido tiene su forma definida. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro recipiente, el sólido está aquí, no va a variar su forma. El líquido, en comparación, va a ocupar el fondo del recipiente y el gas va a ocupar, hay que poner una tapa aquí, porque el gas va a ocupar todo el volumen. ¿Okay? Por eso, si imaginamos que tenemos la misma cantidad de masa de un sólido, líquido y gas de la misma materia, el gas, dado que va
a ocupar todo el volumen del recipiente. Ese va a tener una densidad muy baja. El líquido va a tener una densidad baja, alta. Y el sólido va a tener la densidad mucho más alta. O al menos más alta que el líquido. Hay una excepción. La excepción importante es el agua. Para el agua, el líquido tiene mayor densidad que el sólido. Y estamos otra vez hablando de densidad. La densidad a veces tiene el símbolo ρ, que es una letra griega. Y podemos recordar esta excepción fácilmente porque el hielo flota en agua líquida. La compresabilidad es la idea que si tenemos nuestro recipiente lleno de una sustancia, si esa sustancia es un gas, es muy fácil comprimir la sustancia. Entonces, ese tiene alta compresibilidad. El líquido, su compresibilidad es aproximadamente igual a 0 y el sólido también tiene una compresibilidad aproximadamente igual a 0. Si tomamos un momento de observar esos diagramas, podemos ver que el movimiento de las partículas de un gas, esos tienen muy alta velocidad. Voy a cambiar color. Tenemos alta velocidad. Tienen movimiento. Aleatorio. Y no hay interacciones no hay interacciones entre partículas, excepto que se chocan, pero ese choque es elástico. Es decir, que no hay fuerzas intermoleculares entre las partículas. Entonces, en el movimiento de partículas de un gas, en general, las partículas no están en contacto. Por lo tanto, no hay interacciones entre las partículas. Solo hay choques que son muy breves y vamos a ver adelante, o bueno, como hemos visto en la ley de gases ideales, esos choques son elásticos. Es decir, que no hay interacciones intermoleculares aproximadamente en un gas ideal. En el caso de un líquido, tenemos el movimiento de las partículas, la velocidad es más baja. Es relativamente baja en comparación con el gas. El movimiento todavía es aleatorio.
Y sí, hay muchas interacciones. Podemos ver que las partículas de un líquido están en contacto. Cuando yo digo partículas, puede ser átomos o moléculas o hasta iones. Hay iones que son líquidos también. Entonces tenemos mucho contacto. Y por lo tanto, fuerzas intermoleculares. Es decir, que hay fuerzas de atracción y repulsión entre los átomos o moléculas del líquido. El movimiento de los átomos o moléculas de un sólido o los iones de un sólido se encuentra a menor velocidad En el caso de un sólido, podemos ver que las partículas están moviéndose mucho más lento de un gas, más lento que un líquido, y no tiene movimiento libre. Entonces aquí, esas partículas de un sólido, que sean iones, átomos o moléculas, esos solo vibran mantienen su posición y no tienen movimiento libre. Es decir, mode de movimiento libre. En comparación, el gas y el líquido, ambos tienen movimiento libre. Voy a poner, dado que no tengo espacio, poner una estrella aquí. Y voy a anotar que esos, a ver si tengo campo. Movimiento libre. ¿Okay? En general, los átomos, iones o moléculas de un sólido están organizados en una red cristalina. Sí, hay sólidos amorfos en que no hay una organización sistemática, pero en general se va a encontrar un sólido que forma un cristal. Entonces tenemos muy alta organización del sólido. El líquido, depende de la situación, puede tener un poco de organización, pero el gas no tiene ninguna organización.